Bible says to magnify the name of the Lord, for he has been good. How many of you believe that God has been good to us? Amen? Amen. Let's bless his name. Where your streams of abundance flow.
few things that we can keep in mind to pray for. Let's intercede for our Tree of Life Church and for our pastor. God has been so good to us, and we know that even with just a mustard seed of faith, He will continue to move mountains for us. Let's pray that our church grows in love and faith, and that God continues to open the doors for our mission trips, and that He also opens the door for the sanctuary that He has promised us. Let's pray that God strengthens our pastor physically, emotionally, and spiritually as well as He continues to guide us. 첫 번째로 저희 생명나무 교회를 위해서 기도하겠습니다. 하나님이 저희 교회를 정말 사랑하셔서 여기까지 온 줄을 믿습니다. 저희 교회에 사랑과 믿음이 넘쳐날 수 있도록 기도해 주시고, 또 저희 이제 선교 활동을 더더욱 할 수 있도록 하나님께서 도와주실 줄 믿습니다. 그리고 또한 기도 제목을 나눌 것은 새로운 성전으로 빨리 이사할 수 있도록 기도해 주시고, 그리고 저희 마지막으로 목사님을 위해서 기도하겠습니다. 목사님의 강건하심을 위해서 기도하겠습니다. Let's also pray for our nations and the nations of our fellow brothers and sisters in Christ. The U.S., Haiti, El Salvador, Mexico, Indonesia, Korea, Colombia, and all of the other nations represented here. Let's pray for peace, and let's pray that God shows us how to be light in our nations, and that His will may be done in the fate of these countries. 나라들 위해서 기도하겠습니다. 미국과 헤이티와 살바도르, 멕시코, 인도네시아, 한국, 그리고 콜롬비아와 각자의 나라를 위해서 기도하겠습니다. 이 나라들의 평안함과 그리고 하나님의 빛이 크게 밝힐 수 있도록 이 나라들이 하나님의 일을 할 수 있도록 기도하겠습니다. And lastly, let's pray for our own individual struggles and those of our friends and families. Let's pray for our sister Maria, who's not here with us today. She's hospitalized as she has lost sight in one eye. And so let's just pray for healing. Let's pray that God may touch her eye and may heal her. And we know that even King David, in his darkest and saddest days, he cried out to God and he found his refuge. Jesus has promised us a peace that surpasses all understanding. So let's just cry out to Him today. 그리고 저희가 각자 가지고 나온 모든 기도 제목을 내려놓고 기도하겠습니다. 특별히 저희 마리아 성도님이 지금 병원에 입원하셨는데 눈이 한쪽이 안 보인다고 합니다. 마리아를 위해서 기도해 주시고, 그리고 또 다윗 왕도 아주 힘들었던 시절에 하나님만을 찾았을 때 하나님께서 빛이 되어주셨습니다. 그거를 믿고 저희도 이 시간 기도를 나누겠습니다. Let's keep all these prayers in our hearts as we sing this song, Oceans Will Part. 무너진 내 맘에 주 사랑이 많네. 나의 눈을 열어 주 보게 하시네. 길 잃은 날 위해 성령 간구하사
heart. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Oceans will part, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. One last time. Oceans will part, Nations come, Lord. nations come At the whisper of your voice, Jehovah. at the whisper of your call. Our hope will rise, and your glory shine in my life. Your will be 기도하시겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 거룩한 성일을 맞이해서 원근 각처에 흩어져 있던 주의 백성들을 불러주시고 신령과 진정으로 하나님을 예배하게 하시며 선포되는 말씀을 통해서 주의 음성을 듣게 De 하시고 muchas naciones a estar aquí 체험할 수 en 있는 tu casa. Ayúdanos a entender tu palabra. 이제 저희가 육신의 Danos 양식을 las 먹고 gracias para poder 다시 entender tu 주의 말씀을 palabra. 공부하기 위해서 이 자리에 모였습니다. 졸지 않도록 Ya hemos 도와주시고 recibido la comida física. 혈액순환이 잘 되게 하시고 Ahora vamos a recibir la comida espiritual. 하나님의 말씀을 들을 때 그 말씀을 깨달을 수 있는 은총을 베풀어 주시옵소서. 하나님의 말씀의 씨가 Buena 옥토에 circulación. 떨어져서 Estemos 100배, atentos. 60배, 30배 열매를 맺을 수 있도록 도와 Que la 주시옵소서. semilla de tu 시간의 palabra 말씀을 깨달을 때 caiga 하나님의 구속사의 en, 비밀과 en nuestros 깨닫는 corazones. 시간이 될 수 있도록 도와 En 주시옵소서. esa tierra fértil, Señor. Ayúdanos a entender tus secretos, 장수한 믿음, providencia, y al escuchar tu palabra, ayúdanos a crecer y tener fe madura. 이번 한 주간도 믿음으로 살게 하시고 Ayúdanos a recibir la gracia que contiene tu palabra. En este tiempo creemos que estás aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, con acción y gracias. Amén. 자, 창세기 18장 같이 보시죠. La palabra de Dios se encuentra en Génesis 18. Génesis 18. 자, 1절부터 21절까지 한 절씩 교독하시겠습니다. Versículos 1 al 21. Vamos a leer alternativamente. 창세기 18장 1절부터 Génesis 18, versículo 1 al 21. 만물의 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.
가로되 내 주여 내가 Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 내가 떡을 조금 Y 가져오리 traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. 아브라함이 또 짐승에 대해 Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. 그들이 아브라함에게 이르되 Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. 아브라함과 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 사라가 두려워서 Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. 여호와께서 가라사대 나의 하려는 Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 내가 그렇고 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 자 21절 Leamos el versículo 21 juntos. 내가 이제 Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. 자 아브라함이 머물렀던 10가지 장소 Abraham moró en Hebrón, que fue la séptima parada, por más tiempo. 이 헤브론에서 7가지 사건이 있습니다. 7 cosas sucedieron en Hebrón. Hoy estudiaremos el 6º evento. Este 6º evento ocurrió cuando Abraham tenía 99 años. En el año 2067 antes de Cristo. Fue en este momento que Abraham recibió visita de 3 hombres. 시리즈 10권에는 세 천사의 방문이 En el 10º libro de la historia de la redención, de la serie de la historia de la redención, dice que eran 3 ángeles, pero la Biblia dice que fueron 3 hombres. 자 1절과 2절 같이 한번 읽겠습니다. 자, 창세기 18장 Leamos el versículo 1 y 2, Génesis 18, versículos 1 y 2. 자 같이 읽겠습니다. 시작. Leamos juntos. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. No dice he aquí 3 ángeles, sino 3 varones que estaban junto a Abraham. Entonces la Biblia no lo describe como 3 ángeles, sino 3 varones. 정체가 도대체 어떤 존재들이었을까? Entonces, ¿quiénes fueron estos 3 varones? 이 세 사람을
Muchas personas piensan que estos tres varones eran la Trinidad por el número 3. Cuando los cristianos escuchan el número 3, piensan en la Trinidad. Y muchos cristianos piensan esto, pero si leen la Biblia detalladamente, estos tres varones no eran la Trinidad. La semana pasada les conté que hay personas que leen la Biblia de una perspectiva literal. Entonces, cuando ven estos tres varones, piensan que representan la Trinidad, pero no debemos de no debemos de leer la Biblia tan descuidadamente. Tenemos que estudiar y tener cuidado, porque si ustedes piensan algo, tienen una teoría y están firmes en ese pensamiento, en esa opinión, va a ser muy difícil recibir otras enseñanzas, otra palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. De estos tres hombres, uno es Dios y los otros dos eran ángeles. Dios se le apareció a Jehová con sus dos ángeles. Leamos el versículo 22. Génesis 18, versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces acá vemos que de los tres varones, dos se fueron, dos se apartaron y fueron hacia Sodoma, mientras que Abraham se quedó aún delante de Jehová, o sea, el otro varón que quedaba. Abraham estaba aún delante de Jehová. Si leemos Génesis 18, 22, los dos varones se separan del tercer varón. Y acá dice, Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, uno de los tres varones era Jehová. Esto tiene sentido, ¿cierto? Entonces, estos dos varones que fueron hacia Sodoma, ¿quién eran? Leamos Génesis 19, versículo 1. Oro que todos puedan encontrar Génesis 19, 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Quién llegó a Sodoma? Los dos ángeles. Los dos varones, entonces eran dos ángeles. Y el tercer varón, quien se quedó con Abraham, era Jehová. Uno era Jehová y los otros dos eran sus ángeles. Hay personas que dicen, Dios, ¿cómo se puede aparecer como hombre? Claro que se puede aparecer como hombre, Él es todopoderoso. Aún los ángeles se aparecen como hombres, como humanos. Los ángeles, acuérdense, no son seres físicos, son seres espirituales, entonces no son visibles, pero sí pueden venir en forma de hombres. Dios llegó a esta tierra como hombre, ¿cierto? ¿Quién fue Jesús? Entonces, uno de los varones era Jehová y los otros dos eran ángeles. Dios, con dos ángeles, se le apareció a Abraham. ¿Y por qué se le apareció a Abraham? Porque tenía tres metas. La primer meta la primera meta fue
dar la primera profecía del nacimiento de Isaac. Si leemos el resto de Génesis 18, Jehová les dice que el próximo año, el año siguiente, Abraham iba a tener un hijo. Leamos el versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces en el versículo 9, estos varones le preguntan a Abraham, ¿dónde está Sara? Y él les dice, aquí en la tienda. ¿Dónde estaba Abraham? Afuera de su tienda. Acá dice, y le dijeron, o sea, los tres varones le preguntaron, ¿dónde está Sara? Entonces, ¿dónde estaba Sara? En el versículo 10, ¿quién está hablando en el versículo 10? Entonces dijo, ¿quién dijo? ¿Quién fue el hombre que dijo? Jehová. Cuando ellos le preguntaron, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Acá esto está en plural. Pero después de que Abraham respondió, dice, entonces dijo, está en singular, no plural. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, de aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando. La primera vez que Jehová les hace esta profecía, esta promesa, es en Génesis 17. Leamos Génesis 17, versículo 19. Leamos juntos. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Acá dice, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Esta fue la primera profecía. Y en el versículo 18, en el capítulo 18, Dios da la segunda profecía. ¿Y Sara cómo respondió? Después de que Sara escuchó que iba a dar a luz, ¿cómo respondió? ¿Se rió? ¿O lloró? ¿Se rió? Pero esta fue una risa de creyendo, de creer, de entender la palabra de Dios, o una risa de burlarse de Dios. Leamos el versículo 12. Se rió pues Sara entre sí. Génesis 18, 12. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara se rió, burlándose de lo que había escuchado. Ella dijo, yo estoy vieja, mi señor ya viejo, ¿cómo voy a poder dar a luz? La risa de Sara fue una risa de duda, de burla. Y claro, Dios sabía que ella se estaba riendo. Entonces, cuando ustedes se ríen de las promesas de Dios, espero que sepan que Dios los está viendo. Leamos el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Jehová sabía, Dios sabe. Sara se rió, ella sola dentro de la tienda. Sin embargo, Dios sabía que ella se había reído. El versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Leamos el versículo 15. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. 소위 이것을 가리켜서 웃음 논쟁이라고 Los eruditos le dicen a este versículo la batalla de risas. Porque Dios dice, Sara porque se rió y Sara lo niega. No, yo no me reí. Y Jehová le responde, no es así, sino que te has reído. Leamos el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 이 단어가 히브리 말로 팔라라는 단어. En hebreo, esta palabra difícil es pala. 팔라라는 단어인데 Pala. 첫째 이게 놀라운 이런 두 번째는 어려운 Primero significa asombroso. Número 2, pala significa difícil. 여기 능치 못한 일이 있겠느냐 그 능치 못한이라는 단어가 팔라라 Entonces, cuando Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es la palabra pala. 놀라운 일이 없고 어려운 일이 없다 왜? Y primero significa asombroso. 그리고 우리 인간의 Dios, ¿hay alguna cosa muy asombrosa para Dios? Y número 2 significa difícil. 우리가 생각할 때 놀라운 일 Aunque para nosotros sea asombroso o difícil o una sorpresa, Dios lo mira como algo natural, algo simple, sencillo, algo casual. Entonces, por eso lo llamamos el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Cuando Abraham tuvo 99 años, Dios se le apareció y Dios se le apareció y le dijo, 여러분 우리가 하나님을 믿더라도 yo soy el Shaddai. Se presentó como el Shaddai. Cuando nosotros creemos en Dios, lo dudamos varias veces. 어려운 일 No creemos que Él es el Dios Todopoderoso. Cualquier tarea, cualquier misión que parezca imposible para nosotros, es más que posible para Dios. Hay varias veces que creemos en la misericordia de Dios y creemos en la compasión de Dios, pero no en el poder de Dios. No tenemos plata, pero necesitamos un santuario. No hay nada difícil para Dios. Esto no es una misión imposible para Dios. Aunque para Sara ya había alcanzado la menopausia, ella aún pudo dar a luz. Entonces, oro que ustedes crean en el Dios Todopoderoso en cualquier problema que tengamos. Sí, es un problema para nosotros, pero no para Dios. 우리가 다시 한번 하나님을 전능하신 하나님 능치 못한 일이 없는 하나님 Oro que nosotros podamos creer en Dios, porque Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Amén. 하나님이 두 천사를 대동하고 아브라함이 Número 2. Dios, ¿por qué trajo a 2 ángeles con Él 목적과 cuando se le apareció a Abraham? Para mostrarle a Abraham la razón por la cual él fue escogido y para mostrarle el camino que Dios tenía para él. 아브라함을 택한 목적과 언약을 이루는 방법을 알려주시기 위해서 나타나셨어요. Dios se le apareció a Abraham para enseñarle la razón por la cual él fue escogido y demostrarle la manera de cómo él iba a cumplir su pacto. 자, 이걸 다시 좀 나누어서 아브라함을 택한
Primero, Dios escogió a Abraham 자, 창세기 18장 다시 한번 보세요. leamos Génesis 18. 자, 16절에서부터 17절까지 같이 한번 볼게요. Versículo 16 y 17. 그 사람들이 Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 나의 하려는 것을 Acá dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? 나의 하려는 것 ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esto indica dos cosas. Número uno, el juicio de la ciudad de Sodoma. Acá Dios se está refiriendo a el juicio 나의 하려는 것 de Sodoma, que se encuentra en el versículo 20 y 21. 그것이 뭐냐면 소돔 성에 대한 죄악이 너무나 관영하기 때문에 그 소돔 성을 El pecado en Sodoma y Gomorra estaba tan grande que Dios iba a juzgar a estas dos ciudades. 18절 같이 한번 볼게요. Y el versículo 18, número 2, esto indica lo que Dios iba a hacer, 18절 같이 한번 볼게요. cómo los iba a juzgar. Leamos el versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Perdón, Dios se está refiriendo primero al juicio de Sodoma y número 2 al destino de Abraham. 아브라함은 어떤 나라가 El versículo 18 se refiere a dos cosas. Primero, que Abraham iba a ser una nación grande y fuerte. Y número 2, 가지고 천하만민이 que Abraham, 복을 받게 a través de Abraham, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Entonces, cuando Jehová dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, se está refiriendo a estas dos cosas. Primero, el juicio de Sodoma y Gomorra, y número 2, el destino de Abraham, que era ser una nación grande y bendecir a todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que Dios iba a hacer en la vida de Abraham. Número 2, Abraham iba a ser una nación grande, y número 1, iba a ser una nación grande, y número 2, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. 아브라함을 택한 목적과 언약을 이루는 방법이 이 하나님의 계획 속에서 분명하게 드러나요. Acá vemos la razón por la cual Jehová escogió a Abraham. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios escogió a Abraham? Para poder entender esto necesitamos leer el versículo 19. Leamos este versículo juntos. 자, 같이 읽겠습니다. 19절 말씀. 자, 시작. El versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice, ¿por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios lo escogió porque él sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de sí para guardar el camino de Jehová. Dios sabía que sus hijos iban a mantener el pacto, iban a hacer justicia y juicio, iban a guardar el camino de Jehová y su palabra. En el versículo 19 dice justicia. Justicia es terek.
Terek. Se puede traducir a dos palabras. Número 1, manera. Número 2, justicia. La palabra terek significa manera y significa justicia. Entonces esto nos demuestra que la justicia de Dios debe ser la manera de nuestras vidas. Debemos de caminar en la palabra de Dios, en la justicia de Dios. El camino de Jehová no es como es como una autopista. Es como una autopista. Vamos a viajar a grandes ¿cómo se dice? Destinos, lugares. Y si nos aferramos a la palabra de Dios y si nos sentimos perdidos, no traten de encontrar otro camino. Siempre aférrense a la palabra de Dios. Yo estaba leyendo la Biblia y luego leí el periódico. Y en el periódico decía que más de 1 millón de personas van a adivinos, sí, a adivinos, para que adivinen su futuro. Y hay propagandas y en los televisores, en el periódico, en todo lado, para estos adivinantes. Y muchas personas, en vez de buscar el camino de Dios, buscar la palabra de Dios, le piden a estos adivinos que les den una respuesta, que les demuestren un camino, en qué manera deben vivir. Pero nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios. En Corea también se ve mucho esto. Mucha gente va a los adivinos. Dicen que si los adivinos no tienen propagandas en el internet, en el periódico, si no tienen, si no hacen propaganda, nunca van a conseguir clientes. Entonces, por eso hay tanta propaganda. Y la gente hace reservaciones con ellos por años. Dios acá dice que sus hijos iban a hacer justicia y juicio. Él sabía que ellos iban a vivir a la manera de Jehová, iban a vivir en la justicia de Jehová. Nuestros hijos, es el propósito de Dios que nuestros hijos sean así. Oro que crean esto, que nuestros hijos hagan justicia y juicio, que se aferren a la palabra de Dios. La forma de continuar el pacto que Dios ha hecho con nosotros es pasar esta palabra a nuestros descendientes. No hay ninguna otra manera. Si sus descendientes van a vivir en justicia y juicio, no hay ninguna otra manera para asegurarse de esto. La responsabilidad más grande de los padres es tomar la palabra de Dios y proclamarla a sus hijos. No es para que ustedes le rueguen a sus hijos que vayan a la iglesia. Leamos el versículo 19. Versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Mandará. Abraham mandará a sus hijos. Nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos. Mandar a sus hijos que vayan a la iglesia, que lean la Biblia, que vayan al estudio bíblico.
Pero para algunas familias, si los niños van a tomar un examen en la escuela o tienen un partido, los padres no les requieren ir a la iglesia. O dicen, ok, después de que usted se gradúe de la high school y entra a una universidad buena, ya sí puede ir a la iglesia. Ya sí tiene que ser su prioridad. ¿Usted cree que a esa edad ellos van a querer venir a la iglesia? No. Van a querer irse a la universidad y estar fuera de casa. Entonces, la única manera para asegurarse que sus hijos, para asegurarse de que el pacto de Jehová va a seguir, es pasar esta fe, esta palabra a sus hijos y a sus descendientes. Esta es la única manera que podemos seguir el pacto que Jehová ha hecho con nosotros. El pacto de Jehová era que Abraham fuera una nación grande y fuerte. Dios que le prometió a Abraham que iba a ser una nación grande y fuerte. Esta nación que Dios prometió, ¿qué clase de nación? Esta nación grande y fuerte que Dios le prometió a Abraham es el reino de los cielos, es la nación de Dios, la nación de los cielos. Esta nación de Jehová, Dios quería que se cumpliera en Canaán, físicamente. Dios mandó a los israelitas a Canaán no solo para que desarrollaran un reino físico, pero para que ellos fueran una nación grande y fuerte, solo por el propósito de Dios. La nación de Israel no fue creada para ser una nación como China o como los Estados Unidos, una nación grande y fuerte financieramente o físicamente, sino para que los israelitas fueran una nación grande y fuerte que cumpliera el propósito de Dios, que sea usada para el propósito de Dios. Esta gran nación indica el reino de los cielos, el mundo de Dios, la nación de Dios. Jesús llegó a esta tierra. No para darle independencia a los israelitas, mientras que estaban siendo oprimidos por Roma. Jesús llegó para que su nación, el reino de los cielos, llegue al mundo, a esta tierra. Entonces Jehová, el pacto de Jehová no era para que Abraham fuera una nación grande y fuerte físicamente, sino que indicaba el reino de los cielos. Para tener una nación grande, ¿qué se necesita? Primero, gente. Segundo, tierra. Y tercer, control, autoridad. Para tener una nación grande y fuerte se necesita primero gente, segundo tierra y tercero una autoridad. En Génesis 17, versículo 8, vemos los tres elementos de Dios. Leamos juntos. Génesis 17, 8. Cuando Dios hizo el pacto de circuncisión, Él nos mostró estos tres elementos. Y te daré a ti, leamos juntos, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti
la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Si estudiamos bien este versículo, vemos 3 elementos. Número 1, las personas. ¿Quién eran las personas? Abraham y su descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia. Abraham y sus descendientes eran el primer elemento de esta nación de Dios. Dios quería crear su nación grande y fuerte a través de Abraham y su descendencia. Israel no fue una simple nación, sino una nación escogida para ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los israelitas espirituales? En el Antiguo Testamento eran los israelitas físicos, pero en el Nuevo Testamento hay israelitas espirituales. ¿Quiénes son los israelitas espirituales? Díganle a su vecino, usted es el israelita espiritual. Díganle a la persona al lado suyo, usted es el israelita espiritual. Dios, ¿por qué nos escogió a nosotros? Para que podamos ser parte de esta nación grande y fuerte. Amén. Si leemos Génesis 17, versículo 8, dice, te daré a ti y a tu descendencia. Entonces a Abraham y a su descendencia Dios los iba a volver residentes de esta gran nación. Y número 2, el segundo elemento, que es la tierra de Canaán. Para una nación poder ser establecida se necesita tierra, y esa era la tierra que Dios le había prometido. Y la tierra que Dios le ha prometido a sus santos no es una tierra física, sino una tierra espiritual, que es el reino de los cielos. Amén. Y número 3, el tercer elemento de poder establecer una nación, tener autoridad. Leamos otra vez el versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios iba a ser el poder soberano de esta nación grande y fuerte. Es el poder soberano de esta nación grande y fuerte. Este poder soberano se refiere al poder dado al dueño, al rey de esta nación. ¿Quién es Dios? La nación donde Dios está en control completo es el reino de los cielos. El pacto fue para crear una nación grande y fuerte a través de Abraham, y esta nación grande y fuerte no se refiere a una tierra física, sino al reino de los cielos. Amén. Y en el reino de los cielos también vemos estos 3 elementos. La gente, los residentes es Abraham, y los descendientes, número 2, la tierra de Canaán es la tierra de esta nación, y el poder soberano de esta nación iba a ser Dios. Dios iba a ser el rey, el presidente. Esto es lo que Dios le prometió a Abraham. Esta es la información que Dios le quería dar a Abraham. ¿Quién puede entrar al cielo? Solo los descendientes de Abraham. Amén. La tierra de Canaán en el Antiguo Testamento fue conquistada por los israelitas físicos, de sangre. Pero en el Nuevo Testamento vemos que los israelitas espirituales van a poder entrar a Canaán, el Canaán espiritual. Si Dios es su poder soberano, si Dios es su rey, usted es parte de esta nación. Abraham, ¿por qué fue escogido? Para que él fuera la nación
de Dios para que Él desarrollara, para que a través de Él Dios estableciera su nación grande y fuerte. Y acá se refería de Canaán, la tierra física, pero sabemos que hoy en día nosotros entraremos al Canaán espiritual. Oro que podamos siempre ser agradecidos por ser hijos de Dios, ser partes de esta nación grande y fuerte. Amén. La razón por la cual Dios se le apareció a Abraham, número 1, para otra vez dar la profecía del nacimiento de Isaac, y número 2, para explicarle por qué fue escogido y cómo él iba a poder seguir este pacto de Dios, que ya sabemos que era a través de su descendencia. Y número 3, ¿cuál fue la tercera razón por la cual Dios se le apareció a Abraham? Lo estudiaremos la próxima semana. Algunos de ustedes se han quejado que me estoy demorando mucho, que mis enseñanzas son muy largas, entonces vamos a terminar aquí. Nuestro Padre Dios, te damos gracias hoy a través de esta palabra que nos has dado. Vemos que llevaste a 2 ángeles y te apareciste a Jehová para explicarle por qué él fue escogido. Y este pacto no es solo para Abraham, sino para nosotros. Ayúdanos a entender este pacto. Ayúdanos a poder vivir nuestras vidas entendiendo este pacto, entendiendo para qué somos escogidos, para poder expandir el reino de los cielos, esta gran nación. En la segunda venida, oro que podamos ser los que entran a Canaán. Creemos que estás con nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, con acción y gracia. Amén. Cantemos el himno 210, las primeras 2 estrofas. Ya estamos en la primavera. Creo que de ahora en adelante ya va a subir la temperatura. Entonces ya el clima está lindo para que puedan venir al servicio de la madrugada. Oro que puedan venir y interceder especialmente para el santuario que Dios tiene para nosotros. Pongámonos de pie, terminaremos con la bendición.
아버지 하나님의 그 크신 사랑하심과 En el gran amor 성령님의 de nuestro 내주하시고 Padre 충만케 Dios, 하시고 en la 교통하시고 presencia, llenura y obra 하나님 나라 y 백성으로 이 comunión del 땅에서 Espíritu 하나님 Santo 나라를 esté 확장시키기를 소원합니다. sobre las cabezas de los que quieren expandir el reino de los cielos, 나가고 있는 sobre 직장과 sus 산업체 familias, 그리고 sus 나라를 negocios, 이 sus 교회를 hogares, sus naciones, 이제로부터 y esté sobre 영원토록 esta 영원토록 iglesia por 함께 siempre y para 있을지어다. siempre. 아멘. Amén.